Juan capítulo 21. Vamos a estar culminando en este día la serie de mensajes que hemos estado teniendo en el costo del discipulado. Sé que vamos a tener, no estamos culminando en este año, en algún futuro me imagino que vamos a tocar este tema nuevamente. Para mí, personalmente, ha sido de mucha bendición. Ha sido un momento de meditar y meditar seriamente con respecto a lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. No veo la mejor manera de concluir este mensaje que con lo que vamos a ver en esta noche, o en esta tarde, perdón, y culminamos en esta noche. Ser un verdadero seguidor de Cristo Jesús, espero que ustedes hayan ido tomando las notas suficientes, los apuntes, hayan escuchado lo que realmente el Señor espera de cada uno de nosotros, porque ser seguidor de Cristo no es nada fácil. Como hemos estado viendo, el costo es bastante elevado en el mundo en que nosotros vivimos. Es nuestro deseo, es nuestra oración que con gozo podamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo de que lo sigamos con gozo? Porque como cuesta tanto, y hay tanto que ceder con respecto a nuestro ego, a nuestra persona, a muchos les cuesta, les duele, y vamos a mirar, como les digo yo, algo muy especial en este capítulo 21 de Juan. ¿Y qué vamos a estar mirando? Vamos a estar mirando lo siguiente, que si queremos ser como Él, como Jesús, acuérdense que el gozo del creyente es ser como su maestro. El discípulo desea ser como su maestro. Aquel siervo, esclavo, quiere ser como su Señor. Y por lo tanto, empezamos a mirar que requiere que nosotros tengamos una buena actitud en cuanto a esto. Debemos de tener una buena actitud. Como no es fácil, nuestra actitud es importantísima. ¿Por qué? Porque vamos a mirar, mis hermanos, en esta mañana con respecto al amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama, ¿no es cierto? No hay absolutamente ninguna duda con respecto al gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Lo demostró al enviar a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Vemos en la vida de Cristo Jesús, o con respecto a su persona, que dio su vida, dio su cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto que vio la necesidad de dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, cuando empiezo a mirar todo esto, cuando empiezo a mirar el amor de Dios hacia mí, estoy motivado con respecto a lo que Dios quiere hacer, si siempre y cuando nosotros hagamos recíproco nuestro amor hacia Dios. Hemos hecho una serie de preguntas en estos domingos, ¿no es cierto? Hemos preguntado, ¿eres tú un seguidor o seguidora de Cristo Jesús? ¿Verdaderamente un seguidor o seguidora de Cristo Jesús? Y la pregunta en esta mañana es, ¿amas a Cristo Jesús? Ahora, vamos a estar observando. Me encantó escuchar el silencio porque la otra vez, amén, todos saltaron rápido y cuando empezaron a mirar el costo de lo que es ser discípulo del Señor, no muchos dijeron amén al final del mensaje. Porque nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, lo que representa seguir a Cristo en esta tierra. Y estoy motivado porque va a ser en mí siempre y cuando, en mi persona, siempre y cuando yo me rinda ante su completa voluntad, como hijo de Dios, pueda estar gozoso de estar haciendo la voluntad de Dios sobre esta tierra. Y ahora yo quiero que vean un poquitito con respecto vamos a estar en el capítulo 21 del 1 a 14, pero sin embargo los quiero llevar un segundito al verso 15, porque allí dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Esto es muy interesante porque se dirige a Pedro como Simón, hijo de Jonás. Está hablando de la historia de Pedro. Y culmina Juan con todas las cosas que ha estado hablando con respecto al Señor Jesucristo. Juan, por ejemplo, dice
en el versículo 31 del capítulo 20, estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahora Juan por igual escribe en el versículo 25 del último capítulo, el capítulo 21, donde dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. Algo que me llama la atención es que Juan cierra con el apóstol Pedro. Y yo me pregunto, ¿por qué tenía que cerrar con Pedro? ¿Por qué no cerró con la resurrección de Cristo? ¿Por qué no terminó como los otros evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, que haya cerrado con la ascensión de Cristo Jesús? Termina con Pedro, ¿no es cierto? Y vamos a sacar algunas conclusiones, yo creo, en esta mañana y en esta noche, que van a ser de suma importancia para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a mirar el tema de lo que es, ¿amas a Cristo Jesús? ¿Lo amas completamente? ¿Lo quieres con toda tu vida? Porque si es así, mis hermanos, esa actitud lo vamos a demostrar en la manera como hablamos, en la manera como nos expresamos el uno con el otro. Hay algo interesante con respecto a esto de ser conformado a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y no hay nada mejor que, estuve en esta semana allí en Jeremías en el capítulo 18, y quiero leerles algunos versículos, no necesitan allí, yo solo quiero leer versículos 4 al 6, donde tiene que ver con la vasija de barro. Y dice esto, y la vasija de barro que él hacía, porque Jeremías fue llevado hacia la casa de un alfarero, el Señor Dios Jehová lo llevó allí porque quería darle una enseñanza, y dice lo siguiente, y la vasija de barro que él hacía, el alfarero, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Mis hermanos, qué cosa más increíble. Cuando nosotros empezamos a mirar este relato del alfarero, estamos viendo lo siguiente, estamos viendo el amor de Dios. Estamos viendo el amor, ustedes dirán, ¿duele? Sí que duele. Pero Dios está buscando lo mejor para nosotros. Dios está buscando un cambio completamente que afecta a nuestro corazón, afecta a nuestros pensamientos, la manera que pensamos. ¿Sabe por qué? Porque el barro en las manos de aquel alfarero, Dios sabe muy bien cómo formarlo. Si lo tiene que romper, es como aquel canto. Yo no sé cuántos hemos cantado ese como barro en manos del alfarero, quebrántame. Yo digo una cosa, está muy linda la canción, pero ¿saben que es una oración que estamos haciendo al Señor? Quebrántame, transfórmame. ¿Y ustedes creen que el quebranto trae una sonrisa a nuestro rostro? No, porque Dios está tratando con aquello que no sirve en nuestra vida. Aquello que no funciona en la manera que pensamos, cómo actuamos. Y Dios en su gran e infinito amor está diciendo, yo soy el alfarero y lo voy a hacer de nuevo, como yo quiero. Y no hay nada mejor, les voy a decir una cosa, el momento que el creyente entienda que lo más grande en su vida es permitir que Dios haga su completa voluntad. Pablo dice, cada día traigan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto. Mis hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. A veces nosotros estamos quejándonos tanto de lo que sucede alrededor nuestro, lo que nos está sucediendo a nosotros en particular, y es Dios quien permite todas estas pruebas. Te voy a decir una cosa, es Dios quien permite todas estas pruebas para que nuestra fe, como el oro en el fuego, se haga más precioso y sea más puro. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Esto es lo que sucede cuando nosotros somos aquel barro y nos lleva a lo siguiente. Y vamos a entrar en el mensaje entonces
porque en el versículo número 15, vamos a comenzar un poquitito adelante, después vamos a ir para atrás, y van a entender por qué. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Algo muy interesante, no lo llama Pedro, lo llama Simón, lo llama por su antiguo nombre. Y ustedes dirán: ¿qué tiene que ver esto? Pedro era el nombre que Jesús le puso a él, piedra o piedrecita, por las características que tenía Pedro. Pero sin embargo está hablando ahora y diciendo Simón, porque está hablando con el viejo Simón, está hablando con el viejo Pedro. Está hablando con el viejo Pedro por la manera que Pedro estaba actuando y por la manera que él estaba conduciendo, guiando a los otros discípulos a hacer algo que no era lo que tenían que hacer. ¿Y qué es eso? Vamos a verlo. A veces nos cuesta vivir la vida nueva, es difícil, ¿no es cierto? El asunto es cuando tomamos el primer paso. Déjame decirte una cosa, lo hemos dicho, el primer paso cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Mis hermanos, nos hemos sometido a su señorío. Quiero que entendamos eso, porque al someternos a su señorío, rendiste absolutamente todo tu ser en decirle: Señor, ahora de aquí en más no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y ahí es donde arranca el problema para el creyente. Muy bueno la salvación, muy bueno el asunto de que Jesús sea el Salvador, pero de ahí a que sea el Señor, las cosas cambian un poquitito. Les quiero decir una cosa: hay algo en nosotros, en esta carne, en la cual produce miedo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, fíjense, lo he dicho antes, pero lo quiero volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es perfecto? Que Dios es sabio, es todo, es omnisciente, toda sabiduría es de Él. Ok, ¿por qué nos duele? Entonces, someternos completamente a este Dios que es perfecto, a este Dios que es omnisciente. ¿Por qué nos cuesta entregarnos completamente? ¿Por qué nos duele? Y duele en el sentido de que, fíjense en ustedes, cuando Pablo dijo lo siguiente, y este versículo lo tenemos bien conocido, lo repetimos vez tras vez, pero el asunto es entender lo que estamos diciendo, porque, fíjense, aprendemos todo esto. Día a día nos vamos sometiendo, día a día nos vamos gozando cuando nos entregamos al señorío de Cristo Jesús. Se aprende, y te voy a decir por qué. En este versículo que Pablo dijo: ya no vivo yo, a ver, díganlo ustedes, ya no vivo yo más, y lo que ahora vivo, lo vivo. ¿Se dan cuenta? Ya no vivo yo. Qué bien, lo sabemos todo ese versículo, ¿no es cierto? Pero ¿te estás dando cuenta de lo que está diciendo ese verso? Ya no vivo yo. No vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo estoy viviendo siguiendo los pasos de este Jesús. ¿Se dan cuenta qué interesante es los versículos que nosotros decimos? Cuando nos decimos esto, ya no vivo yo, quiere decir que tengo el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué fue? Que Cristo Jesús se despojó a sí mismo. Siendo el rey, mis hermanos, tomó posición de esclavo, de un siervo. Vino a servir. Vino a tomar forma de siervo. Vino a humillarse a sí mismo. Vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La próxima vez que digas ese versículo, lo vas a decir entendiendo: no vivo ya más yo, mas está Cristo viviendo en mí. Y lo que a Cristo le complació por amor a cada uno de nosotros, yo también queremos ser como nuestro maestro. Vuelvo a repetir, y lo voy a decir vez tras vez para que podamos entender esto. El alumno quiere ser como su maestro, el siervo quiere ser como su Señor. Es aprender a contentarse cualquiera sea la situación.
Digo que duele, ¿sabes por qué? Porque la carne, ¿qué es lo que quiere? La carne no quiere esto. Y cuando hablamos de la carne, estoy hablando de los deseos nuestros, de nuestros deseos. ¿Qué es lo que gobierna nuestra mente? ¿Qué es lo que gobierna en nuestro ser? Fíjense, la carne no quiere la cruz. La carne no quiere humillarse. La carne no quiere ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, lo que sucede en la vida del creyente es que si no tenemos algo de control, lo estamos perdiendo. Y fíjense, hay algo que debemos de mirar, es que si pensamos que si no tenemos algo de control de que vamos a perder, te voy a decir que es todo lo contrario. Tenemos mucho que ganar cuando le damos el control a Dios. ¿Sabe por qué Pablo dijo lo siguiente? Estimo todas las cosas como pérdida, por amor, para ganar y obtener el conocimiento de Cristo Jesús. Por amor a Él lo he perdido todo para ganar a Cristo. ¿Piensas de esa manera? Siendo un discípulo o discípula del Señor Jesucristo. ¿Piensas así de esa manera? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Vives de tal manera que estimas todas las cosas como pérdida? Con tal de alcanzar a Cristo, dice Filipenses 3. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque el discípulo ama a su Señor. El discípulo ama a su Señor. Así como el Señor nos ama a nosotros. ¿Cómo correspondemos a ese amor del Señor? Yo les quiero decir algo. Hay un gozo. Yo no te lo puedo explicar porque esto es personal de cada uno. Hay un gozo que no se puede describir cuando uno se somete completamente a Cristo Jesús. Hay un gozo que no se puede describir. Sí, va a haber dolor, sí va a haber llanto, sí va a haber lágrimas. Yo no estoy diciendo de que va a ser fácil. Pero a medida que el creyente, el hijo, la hija de Dios, comienza a dar su vida a este Señor, y empezamos entonces a entender el panorama completo. Porque hay una cosa, uno puede estar viendo una foto, pero hay muchos detalles en esa foto que quizás tú y yo no nos demos cuenta. Hay detallitos allí puestos en la foto. A veces nosotros nos centramos nada más que en una sola parte de la foto, pero cuando miramos la foto por completa, la historia es distinta. ¿Sabes por qué? Porque si empiezas a mirar cuánto dolor hay y no ves lo otro que hay también allí, en el cual de que somos una nueva creación, de que somos una nueva imagen, la imagen de Cristo Jesús, entonces tiene que haber contentamiento. Después de las lágrimas viene alegría en el corazón del Señor. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 21 dice que Jesús, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Junto al mar de Tiberias, lago de Genesaret o mar de Galilea, es la misma cosa. Pero esta era la tercera aparición. Tercera aparición. Esto es bien importante porque yo quiero que te des cuenta de que van a haber altos y bajos con respecto a nuestra vida en lo que es de darle este señorío al Señor Jesucristo. Y yo quiero que ustedes vayan ahora acomodando los pensamientos de acuerdo a lo que les estoy diciendo, porque es importante notar una cosa, que siendo la tercera vez, ¿cómo sabemos eso? Porque en el versículo 14 lo dice. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Vemos que Jesús se aparece a los discípulos, están allí contentos, al mismo tiempo están dudando, ¿se acuerdan ustedes? La segunda ocasión se aparece nuevamente, Tomás no estaba en la primera, en la segunda está Tomás y allí entonces el Señor le dice, Tomás, ven, pon tu mano, tu dedo aquí en las llagas para que creas. Y entonces Tomás se rinde, se tira a los pies de Cristo y entonces le dice el Señor, mío y Dios mío, dice Tomás. Y después entonces en las palabras, en los labios del Señor Jesús, Tomás, porque viste, pero bienaventurados aquellos que no han visto y han creído. Ahora, tercera vez.
Jesús lo llama Simón. Y vemos al alfarero trabajando en la vida de Pedro. Empieza a trabajar en la vida de Pedro. Tercera vez. Ahora, hay algo que quisiera que nosotros nos enfoquemos con respecto a la vida de Pedro. Y es lo siguiente. Quisiera que hiciéramos una evaluación de Simón Pedro. ¿Ok? Hacer una evaluación de Simón Pedro. ¿Por qué? Porque siempre ustedes lo van a encontrar a Pedro en todos los evangelios. Cuando se mencionan a los apóstoles, el primerito que se menciona en todas las ocasiones, no hay una sola que Pedro aparezca en segundo lugar, siempre aparece en primer lugar. ¿Qué indica esto? Que era muy respetado, que era el líder entre esos 12. ¿No es cierto? Pero hay una cosa. Después de todo lo que hizo Pedro, ¿tú lo pondrías en una posición de liderazgo después de lo que hizo? ¿Qué hizo Pedro? En primer lugar, habló a favor de Satanás. ¿Sabías eso? Habló a favor de Satanás. Porque el Señor lo tuvo que reprender y le dijo: Satanás, apártate de mí. No es que estaba endemoniado, ¿ok? No es que estaba poseído por el demonio, pero estaba siguiendo los pensamientos del enemigo, como muchos de los creyentes, nosotros seguimos los pensamientos del enemigo cuando no nos sometemos completamente al Señor, o cuando dice Pablo allí en Galatas, ni demos lugar al diablo, porque el diablo, cuando le damos entrada, dice, hermano, empezamos a actuar y uno dice, ¿es este cristiano? ¿Es esta cristiana? Pero Pedro habló a favor de Satanás hasta que el Señor lo tuvo que salte de aquí. Segundo lugar, en ese mismo pasaje dice que Pedro comenzó a reconvenir al Señor Jesucristo. La palabra en el griego quiere decir que lo estaba amonestando. Pedro estaba amonestando al Señor. Uno dirá, ay, nunca tal te acontezca. No, Pedro lo estaba diciendo de mala manera. Le estaba diciendo, nunca tal te va a acontecer esto, Señor. Y el Señor tuvo que decirle, ¿sabes qué? Estás poniendo tu vista, tu mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Porque es necesario que yo vaya a morir, Pedro. ¿Me entiendes? Es necesario que yo muera. Si no, de lo contrario, vas a seguir siendo el viejo Pedro, no va a haber cambio en ti, pero es necesario que yo muera para después resucitar al tercer día y para que después venga el Espíritu Santo para darte el poder que tú necesitas, Pedro. El alfarero trabajando en el barro. Ahora, Pedro le corta la oreja a Malco, a un sirviente de uno de los... ¿Se imaginan qué temperamento tenía este Pedro? Y ahí nomás le corta la oreja a un siervo. ¿Qué temperamento? Cuarto, para no ser tan largo, Pedro lo niega a Jesús 3 veces. Y cada vez se ponía peor. Tú eres uno de ellos. No, no lo soy. No, sí, tú eres uno de ellos. No, maldición tras maldición. Y entonces Pedro lo niega 3 veces. Encima pone en vergüenza a los demás porque dijo, aunque todos se aparten y te dejen, yo no te voy a dejar, yo voy a morir por ti, Señor. Los hace quedar mal a los otros discípulos. Los otros discípulos, ustedes saben cómo hace el mono, hace la mona, y todos dijeron, sí, nosotros también, pero no se dieron cuenta que Pedro estaba diciendo, ustedes están incluidos, que si ustedes lo dejan, pero yo no. Pedro hablaba por el resto. Era uno que estaba deseando estar sentado a la diestra de Jesús. Pedro quería poder. Pedro quería un lugar de preeminencia. Mi pregunta, ¿quién le daría un lugar para servir en la iglesia a Pedro? ¿Lo pondrías tú a servir? Te voy a decir por qué Jesús lo llama aparte. Recordemos que esta es la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos. Y se le aparece también a Pedro. Vamos a ver el versículo 3.
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, ustedes dirán, ¿qué hay de malo en ir a pescar? ¿Qué hay de malo? Estaban en Galilea, ¿no es cierto? Estaban en el mar. Jesús se los había ordenado de que estuvieran allí porque iba a ir al encuentro de estos discípulos, ¿no es cierto? Pregunta, ¿no lo vio Pedro en las dos ocasiones anteriores, antes de esta tercera? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pregunta es esa? Claro, sí, pero hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Pedro lo vio dos veces anteriores a este Jesús resucitado y quiero que observen una cosa. Pedro dice, voy a pescar, pero cuando está diciendo de que voy a pescar, quiero que entiendan esto. Entraron en una barca. Lo que querían hacer era regresar a su antiguo trabajo. No quería seguir al Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿cómo sé yo esto? Porque hay una cosa que vemos en el versículo 7, que dice que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, es decir, se la quitó, tenía ropa para ir a pescar, tenía su indumentaria antigua. No solamente eso, no tomó una barquita, tomó un barco grande, la cual sería de él, donde pudieran entrar los 11 y los otros que ayudaban también, sus ayudantes. No estaban llevando una caña de pescar, mis hermanos. Estaban llevando las redes, estaban diciendo, vamos a pescar de nuevo. Vamos a nuestro próximo, a nuestro antiguo trabajo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba desanimado. Había un desánimo tan grande en él, mis hermanos, que él pensaba que era fuerte y lo niega 3 veces. Y mis hermanos, el evangelio, uno de los evangelios relata de que de lejos Jesús vio cuando cantó el gallo por tercera vez y dice que los ojos de Pedro se encontraron con los de Jesús y empezó a llorar amargamente. No habrá sido fácil para Pedro, porque Pedro estaba determinado. Por eso el versículo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Él no creía que podía estar en el ministerio. ¿Por qué? Porque tenía problemas en amar al Señor. Tenía problemas en su amor al Señor. En amor a su obra. Mis hermanos, él conocía la pesca. Te voy a decir, ese era su trabajo antes. ¿Y sabes lo que empiezo a notar aquí? Que el discípulo, la discípula del Señor tendrá dudas en alguna ocasión. Quizás tenga dudas en alguna ocasión. Quizás se va a sentir inadecuado, inadecuada en varias ocasiones. Yo sé que yo me he sentido inadecuado en varias ocasiones. Yo sé que varios hermanos, hermanas piensan que lo mejor es darle lugar a otro hermano o hermana. Y te voy a decir una cosa, no hay nada más lindo que ver estabilidad en una iglesia con un hermano o una hermana que ha estado mucho tiempo en el ministerio, porque eso quiere decir algo. ¿Es imperfecto, imperfecta? Sí. ¿Soy imperfecto yo? Sí. Pero seguimos adelante en nuestras imperfecciones. Gloria a Dios. Y te quiero decir una cosa, hay tanto lugar en el ministerio que hay veces que nosotros nos enfocamos, yo quiero estar dirigiendo esto. Y fulanito, fulanita tendría que bajarse de allí porque yo estoy en mejor capacidad. Y te quiero decir una cosa, los que más se anuncian de esa manera son los menos indicados para estar en el servicio, porque el siervo del Señor, la sierva del Señor, calladito hace las cosas. Amén. Y no solamente eso, como hay lugar, tantos ministerios que se pueden abrir, no hay lugar para estar quitando a nadie y poniéndose uno allí. Tenemos a la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? El amor que uno pueda tener. Tenemos la iglesia en Éfeso en Apocalipsis. ¿Qué nos dice allí con respecto a esta iglesia? Dice, esta iglesia había sufrido mucho, tuvo paciencia, estaba trabajando arduamente, dice allí, por amor de su nombre, y dice el Señor, no has desmayado. Se mantuvo por el amor que tuvo al Señor ante todas las tribulaciones que vinieron.
Estaban unidos, estaban trabajando juntos, pero el Señor menciona allí, ¿te acuerdas? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Ojo. Quiero que piensen, trabajan arduamente, ¿no es cierto? Gran dificultad, mucho esfuerzo, pero tuvo una actitud de seguir, tuvo una actitud de que no importa todos los contratiempos que podamos tener, marchamos adelante, seguimos adelante, oramos los unos por los otros, estamos trabajando por la obra, y cuando hablamos trabajando por la obra, estamos trabajando en beneficio de aquellas personas que están dentro de la iglesia. Es una iglesia que sabe aguantar las adversidades sin protestar. Es una iglesia que no perdió el ánimo o el valor para hacer lo que se necesitaba hacer, mis hermanos. ¿Y saben por qué lo pudieron hacer? Porque tenían amor a Jesús. Tenían amor a Jesús. Se destacó porque tenían amor a Jesús. Pero algo sucedió. Esta iglesia tenía pasión por la gente. Tenía pasión por la gente. Te voy a decir que el asunto de la obra, como vamos a ver aquí, Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. ¿Y quiénes son los corderos? Las ovejitas del Señor. ¿Se dan cuenta? Estaban haciendo todo porque estaban agradecidos, mis hermanos. No hay nada más lindo que ver una iglesia agradecida a Cristo Jesús. Y por estar agradecida a Cristo Jesús, lo está demostrando porque lo ama al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Le voy a decir que Éfeso estaban en una sociedad que era bastante corrupta, extremadamente corrupta. En el libro de los Hechos nos dicen a nosotros de que Éfeso estaban involucrados en lo que es la magia. Ustedes lo pueden ver allí después en el capítulo 19, creo que es. Involucrados en espiritismo, estaban involucrados en la magia, dominaban espíritus malos, estaba el templo de Artemisa o aquellos plateros que hacían templecillos de Diana o Artemisa, la misma cosa. Y dice que daban mucha ganancia. Habían fariseos también allí. Dice que ambulantes, que eran exorcistas ambulantes. Pensaban que podían echar a los demonios y todo eso. Y entonces aparece Pablo. Y en la carta que escribe Pablo a esta iglesia, podemos notar los problemas que surgieron entre los hermanos. Nos dice la epístola, la carta a Éfeso, mis hermanos, había un desgaste. Les voy a decir una cosa, todas las tribulaciones, todos los contratiempos que podamos tener cada uno de nosotros, va a producir un desgaste muy grande emocionalmente hablando y espiritualmente hablando. Y quiero llamar a la atención a esto, porque cuando empezamos a descuidar a los siervos del Señor, cuando están pasando por desgaste emocional y espiritual, estamos lastimando al cuerpo. ¿Sabe por qué había un desgaste emocional a tal punto que dejaron de trabajar con el amor o por amor del nombre del Señor Jesucristo? ¿Cómo me doy esto? Porque estoy mirando en Apocalipsis, estoy viendo en Hechos, estoy viendo en la epístola a Éfeso y estoy viendo la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era pastor, cuando Pablo le escribió, era pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, adelante, hay gente que se está oponiendo a las enseñanzas, a la sana doctrina. Hay gente que están opuestas a ti, pero sigue adelante. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nos dice allí en las cartas que Timoteo lloraba, estaba sufriendo por estar al frente de aquella iglesia. Se la estaban haciendo bien difícil.
Y tal es así, fíjense en ustedes, que Pablo le está diciendo, yo me estoy acordando, Timoteo, de tus lágrimas. Yo estoy acordándome, léalo después. Ustedes van a ver, Pablo lo está animando, le está diciendo, Pablo, Timoteo, yo conozco tus lágrimas. Sabes, te voy a decir una cosa, hay una lucha muy grande en contra del enemigo de nuestras almas. No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero lo peor, para mí, lo peor, porque conocer al enemigo es una cosa, pero lo peor que puede pasarle a una iglesia es cuando tiene que luchar entre gente que dice ser cristiana y está haciendo la vida imposible para que la iglesia crezca. Aquellos que dicen, profesan conocer la palabra de Dios y traen mayor carga todavía. Es una tristeza ver una iglesia en esa condición. Desgasta emocionalmente y espiritualmente. Ahora, ¿qué causa esto? Que dejamos el primer amor. El primer amor, ¿qué es esto? Que otras cosas comienzan a tomar el lugar de aquello que antes tenía la prioridad. Pasan los matrimonios, después de cierto tiempo. Les digo, yo no sé si era broma o no, pero un hermano me dijo que después de no sé cuántos años, ya creo que de arriba de 20 años, que estaba, se levantó una mañana así y dice, ¡ah, eres tú! Asustado. ¿Por qué decía eso? Lo decía en broma, pero yo creo que había algo de cierto, porque hay otras cosas que empiezan a tomar el lugar hacia aquella persona que le dijimos, contigo pan y cebolla. Qué hermoso eres, qué hermosa eres. Pero van pasando los años, las libritas van subiendo. Y seguimos, aquellos que sí están enamorados van a seguir diciendo, qué lindo, qué linda que te ves después de todos estos años que hemos estado juntos, ¿no es cierto? Sí, a mí me encanta, le digo, me encanta, a nosotros añoramos lo que éramos antes. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes vean en Facebook, la mayoría de las fotos, nos ponemos fotos de cuando teníamos 15, 18, 20 años, que estábamos esbeltos. Entonces, claro, mostramos esa foto, la ponemos como la foto principal, y mis hermanos, los años han pasado. 30 años más. Sí, estamos calvos. La barriga ya no sabe para dónde ir. Gloria a Dios. Empezamos a notar que con el correr de los años es lo mejor, a pesar de todas las luchas que podamos llegar a tener. Porque no está en la apariencia física, te voy a decir una cosa. Miren, yo he tratado de todo. Ensalada por 15 días y ver que esa balanza no se mueve. Ir a Sporting Goods o qué sé yo, Good Fight, ponerte ropa indumentaria, uno se pone ahí la Adidas nueva, la Nike, qué sé yo, las zapatillas y todo eso. Pero te quiero decir una cosa, ponerte la indumentaria no te va a hacer adelgazar. Sí, uno se ve bien lindo y dice, oh, mira, ahora sí. No, pero hay que arrancarle a correr. Yo me acuerdo que corriendo la cinta esa, y estaba ahí al trote con todo. Y ya tiene que haber pasado por unos 15 minutos y veo que 1 minuto y medio nada más. Son los años. Si no hay amor por Dios, vamos a fallar en amar al prójimo, amar su palabra y amar la oración. Hay algo que hemos dicho en muchísimas ocasiones. No podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que tenemos. Si damos envidia, celos, es porque eso es lo que está gobernando nuestro corazón. Pero si damos amor, mis hermanos, eso es lo que tenemos. Es el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente.
una persona que deja el primer amor, deja de hablar de su amado o su amada porque hay otras cosas que están tomando el lugar. Eso es dejar el primer amor. Ahora, hay algo que yo quiero que observemos para ir más o menos terminando y esta noche vamos a concluir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembraremos es lo que vamos a segar. No es que voy a plantar una semillita de manzana y me va a salir una naranja. No, todo lo que yo siembre, eso es exactamente lo que yo voy a segar. Ahora, ¿por qué digo estas cosas? Porque no nos damos cuenta que antes otras cosas tomaban el lugar de Dios, ahora es Dios quien toma el lugar que le corresponde. Pedro ve al Señor Jesucristo resucitado y sin embargo su desánimo era tal que quería volver a la vida antigua. Y los otros discípulos lo seguían. Si tú vas, ahí vamos nosotros también. El desánimo no era solamente Pedro. Pedro estaba liderando en el desánimo. Y a los otros los estaba arrastrando en ese desánimo que él tenía. Pedro ve a Cristo resucitado. Tal es así que vuelve a la pesca. Y entonces, mis hermanos, ven, ya no está más. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ahora está la barca, está el trabajo. Está la barca y está el trabajo. ¿Estás en esa situación? Mis hermanos, Cristo Jesús, te voy a decir una cosa, Cristo Jesús no es un chiste. Hay algunos que dicen que era un débil. No, te voy a decir una cosa, Cristo Jesús no levantó pesas, no estuvo en un gimnasio, pero cargó con una cruz de 200 libras. Y lo peor de todo es que cargó con el peso del pecado de toda la humanidad. No, Cristo Jesús era más fuerte de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Porque bestialmente, brutalmente golpeado, y ese hombre al cual decimos que era débil, cargó con una cruz que se estima que estaba entre 150 y 200 libras. Mis hermanos, en la condición que él estaba, todo golpeado, cargando con aquella cruz, ensangrentado. Oh no, el amor del Señor es más grande de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Y mis hermanos, de ver a este Jesús ahora enfrente de Pedro y decirle: Pedro, ¿me amas? Y en esta noche yo te voy a compartir qué fue lo que Pedro dijo. Porque algunos dirán: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero te voy a decir, vas a aprender una cosa muy interesante, que en el griego no era la palabra amor como la que Cristo estaba describiendo. Y lo vamos a ver en esta noche. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Lo amas a Jesús, discípulo, discípula del Señor? ¿Lo amas tanto que se muestra en tu actitud, cómo hablas, qué es lo que haces, cómo te conduces en la vida? ¿O le estás diciendo al Señor: Señor, sí, te conozco, eres buena gente? Lo vio 2 veces resucitado antes de esta. Y el desánimo de Pedro era tan grande que cuando Cristo le preguntó una pregunta que él sabía muy bien lo que le estaba preguntando, Pedro no supo responder adecuadamente porque otras cosas habían tomado su lugar. Mis hermanos, nosotros no hemos visto a Cristo Jesús resucitado, pero para mí hubiera sido un impacto grande de haberlo visto ensangrentado en una cruz y ahora vivo entre los muertos por 2 veces anteriores, y que este Jesús tenía planes, pero los planes de Pedro eran completamente distintos a los planes que tenía el Señor. Pedro quería ya irse, estaba en Galilea. Y uno dirá: bueno, pero el Señor le dijo que estuviera allá, pero Pedro es de Galilea, era de aquella zona, y Pedro tenía su barca, todavía la tenía allí, en el lago. Y aquella barca era un recordatorio de su vida antigua, cuando el Señor le dijo: Pedro, de aquí en más vas a ser pescador de almas. Amén. ¿Me amas?
sé sincero y sé sincera. Si amas al Señor de esa manera, como Él te amó. Porque qué diferente que va a ser la iglesia que ame como Cristo amó. De tal manera amó Dios a ti y a mí. ¿Puedes decir eso? De tal manera amo yo a Dios y amo al mundo. Que dice allí, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé cómo le habrá ido a mi esposa ayer, pero me estaba compartiendo lo que ella había puesto. La Navidad es un tiempo de dar, ¿no es cierto? Nos dio su Hijo, nos dio vida eterna, nos dio su Santo Espíritu, nos dio sabiduría. ¿Cuántas cosas te dio Dios a ti y a mí? ¿Cuánto nos dio el Señor Jesucristo en el tiempo de Navidad? ¿Cuánto le damos nosotros a Él? Pero no solamente a Él, a la persona que está a tu lado, que está enfrente tuyo, detrás tuyo, a tu izquierda y a tu derecha. Le puedes decir a esa persona, de tal manera te amo, mi hermano, mi hermana, que esto es lo que voy a dar. Esto es lo que voy a dar por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Yo voy a cerrar con esto. Algunos se van a molestar, se han molestado ya, dicho desde el paso, pero es que no sé de otra manera cómo decirlo. Hay una cosa, y con esto voy a concluir. Aquellos que están casados, ¿okay? Aquellos que están casados, sus esposos le tienen que decir a su esposa, por favor, ámame. Ámame. ¿Vas a regresar a la casa esta noche o te vas a otro lado? Y la esposa que le diga al esposo, ámame, ámame. ¿Le tienes que pedir que te ame? ¿Le tienes que pedir que vaya a la casa? ¿Vas a venir esta noche a la casa para estar con los niños? ¿Y para estar conmigo? Entonces hay personas que por ahí se ofenden. Ay, no me han llamado para ir a la iglesia. Y está bien, yo no estoy diciendo que no lo hagas, sí, es muy importante. Pero si alguien te tiene que decir a ti que vengas para estar con Cristo, medita bien si lo amas al Señor, porque si lo amas, vendrías con mucha alegría sin que nadie te tenga que decir nada. Es lindo escuchar de los labios de los hermanos, hermano, te he extrañado, sí, muy importante, no estoy diciendo que no. Pero si vas a estar pendiente de si vas a venir o no a la iglesia porque alguien te llame, sin que vengas tú solito o solita, discípulo o discípula del Señor, la pregunta está y va a caer siempre en esto. ¿Quieres ser igual que tu maestro y tu Señor? La pregunta es, ¿cuánto amas a Cristo Jesús? Simón, ¿me amas? Sí, Jesús. Tú eres muy bueno. No, yo no te pregunté eso. ¿Me amas? En esta noche vamos a concluir, espero verte. Que puedas decirle a la persona que está al lado tuyo, hermanito, hermanita, ven, te invito. No nos perdamos el mensaje del Señor. Puedo hacer una cosa tremenda, yo creo que tremenda, el cierre de esta noche en este mensaje. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos tanto porque demostraste el amor completo. Completo porque diste a tu Hijo, no diste a un ángel, no seguiste con los sacrificios del Antiguo Testamento de algún animal,
de tomar nuestro lugar, que nunca podía quitar nuestros pecados, mas vino tu Hijo, el que fue sin pecado, y por nosotros se hizo pecado. Aquel que fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Aquel que gritó desde la cruz, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Bendito aquel que sufrió mientras oraba. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh mi Dios, podemos ver en cada uno de esos versículos, de tal manera amó Dios al mundo, a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que pudiéramos tener vida eterna, para que pudiéramos ser nuevas criaturas, para que pudiéramos poner a muerte, tú pusiste a muerte el cuerpo de pecado, y ahora nos has dado tu Espíritu Santo de poder, para vencer, bendito Dios, aquellas tentaciones que el enemigo envía a nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos. Sé que hay hermanitos y hermanitas que están en estos momentos diciendo, Señor, sea lo que sea, haz conmigo lo que tú quieras. Y por esos hermanitos y hermanitas yo te estoy suplicando en este momento. Bendito Señor, que podamos entender. Si hay alguna persona que no tenga a Cristo, que hoy, Señor, pueda entender cuánto amor tú sientes por él o por ella. Que en este día tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos, te suplicamos, tráenos con bien en esta noche. Te lo suplicamos y te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria por los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos esta noche con el favor de Dios. Si no puedes, creo que por Facebook va a estar, pero esperamos verte. Dios te bendiga.